Ingresa a nuestro laboratorio este iPhone 12 Pro Max con una falla de carga y con una falla de touch. Al conectar el iPhone a cargar, este enciende normalmente, pero cuando intentamos utilizarlo, pues no nos da touch y pues tampoco nos muestra el rayo de carga. Nuevamente lo vuelvo a conectar al cargador y pues voy a pasarlos acá a la otra cámara pues para que se mire mejor, y vemos el equipo encendiendo normalmente y vemos que el touch no responde y tampoco nos muestra cargando. Pues bueno, aquí ya se apagó y pues no me deja acceder a él. Desconecto y vuelvo a conectar el cargador y pues no hace absolutamente nada. Y pues lo primero que vamos a hacer para realizar el diagnóstico es utilizar el dot test para realizar unas mediciones al circuito de carga. Con el multímetro en escala de diodo vamos a realizar las mediciones. Vemos que en el pin 1 tenemos 504 milivoltios, en el pin 2 tenemos 674 milivoltios, en el pin 3 674 milivoltios, en el pin 4 tenemos all, o sea que está abierta la línea, en el pin 5 tenemos 422 milivoltios, en el pin 6 tenemos 676 milivoltios y en el pin 8 tenemos 675 milivoltios. Pues estos son valores normales, no encontramos nada anormal, y pues vamos a pasar a una siguiente prueba. Con el multímetro en escala de corriente vamos a medir si el equipo está teniendo consumos de corriente por medio del pin de carga. Entonces vemos que en el pin 2 no hay consumos, en el pin 3 no hay consumos, en el pin 4 no hay consumos, en el pin 5 no hay consumos, en el pin 6 no hay consumos y en el pin 7 no hay consumos. Si toco la tierra vemos que pues genera un cortocircuito y pues tengo consumo de voltaje. Pues esta prueba me muestra de que pues no hay ningún consumo extraño, y pues quiere decir que por ahora el circuito de carga está bien. Entonces voy a proceder a desarmar el equipo para proceder a realizar otra medición. Voy a proceder a conectar el cargador y luego con el multímetro en escala de voltios voy a venir al conector de la batería y voy a medir qué voltaje tenemos. Y pues vemos que tenemos un voltaje de 387 milivoltios. Vuelvo a medir y tenemos un voltaje de 371 milivoltios. Pues esto es anormal, porque aquí en el conector de la batería deberíamos tener aproximadamente 3.8 voltios o 4.2 voltios. Ese es el rango de voltaje que encontramos en el conector de la batería. Por esto el teléfono nunca va a cargar. Y pues aquí me doy cuenta de que el teléfono no está detectando el cargador cuando lo conectamos. Entonces nos vamos al esquemático y vamos a buscar el circuito de carga llamado Kraken en este modelo 12 Pro Max. Vamos a buscar en el esquemático una línea de comunicación llamada Kraken to Touch ID, la cual va directamente al conector de la pantalla y hace funcionar al touch, porque recuerden de que este iPhone no funciona el touch. Yo voy a medir esta línea con el multímetro y el osciloscopio para poder detectar si en realidad el circuito de carga está dañado, ya que pues como dije anteriormente, el Kraken, que es el circuito de carga, pues genera esta línea, y pues aquí debemos tener pulsos de comunicación. Entonces pues con el multímetro en escala de
de diodo vamos a medir si tenemos un valor alterado o si tenemos un valor normal en el conector de la pantalla. Tomamos el multímetro en escala de diodo y medimos la línea de comunicación mencionada anteriormente y vemos que tiene un valor de 724 milivoltios. Vemos que tiene el valor que nos dice el esquemático y pues aparentemente está bien. Ahora, con ayuda del osciloscopio vamos a medir esta línea de comunicación para ver si tenemos los pulsos que pues deberíamos tener en esta línea de comunicación. Ahora vamos a encender el iPhone y con ayuda del osciloscopio y el teléfono encendido vamos a medir la línea de comunicación mencionada anteriormente. Entonces aquí estoy midiendo la línea y pues en el osciloscopio no miro ninguna clase de comunicación, pues lo que me indica de que el circuito está averiado y se debe reemplazar. Esta línea pues debería generar pulsos, debería generar comunicación con el touch y pues con el circuito de carga. Entonces con esta medición nos damos cuenta de que efectivamente está dañado el circuito y debemos reemplazarlo por uno nuevo. En pantalla les muestro la gráfica que deberíamos tener cuando el circuito está bueno, y si comparamos esa gráfica con la que obtuvimos anteriormente, pues nos podemos dar cuenta de que no son iguales, debido a que en esta gráfica sí tenemos pulsos y en la gráfica anterior que obtuvimos no tenemos ningún pulso, lo que quiere decir que no hay comunicación. Una vez diagnosticado el equipo, vamos a proceder a desmontar la placa madre del housing para pues proceder a separarla y cambiar el circuito de carga. Con mucha precaución desmontamos todos los flexores y en este modelo específico contamos con una antena 5G en el lado derecho del equipo. Entonces vamos a desmontarla con cuidado de no romperla y una vez desmontada podremos sacar la placa madre. Luego de haber desmontado la placa, vamos a quitar todas estas pegatinas con el fin de que con el calor no se arruguen y podamos volver a montarlas nuevamente y dejar el teléfono como de fábrica. Ahora vamos a proceder a desoldar la antena 5G con ayuda del cautín y un poco de estaño. Realizamos una limpieza después de quitar la antena y quitamos esta pegatina de aquí para proceder a separar las placas. Acomodamos la placa madre en la precalentadora y a unos 220 grados vamos a separar la placa A de la cara B. Debemos tener mucho cuidado con la temperatura y con el tiempo en este modelo, debido a que es bastante delicado. Nos ayudamos con un poco de flux para que la placa pueda separarse más fácilmente y aplicamos alrededor en pequeñas cantidades. Una vez separadas las placas, con ayuda del microscopio verificamos que ningún pad de conexión se haya roto. En pantalla vemos el circuito de carga, el cual debemos reemplazar.
Antes de reemplazar el circuito, debemos tener en cuenta que debajo de este se encuentra el conector de la pantalla, y alrededor del conector de la pantalla se encuentra una resina que vemos a continuación en pantalla. Esta resina la debemos quitar porque al aplicar calor por la parte de abajo, los componentes debajo de la resina se pueden desoldar y luego puede ser muy riesgoso repararlos, debido a que en este modelo hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Con ayuda de este holder centramos bien la placa madre y comenzamos a quitar toda la resina, con mucho cuidado de no dañar ningún componente. Una vez quitada la resina, ya podemos comenzar con la extracción del circuito. Protegemos con cinta térmica los componentes alrededor, con el fin de que no sufran daños con la temperatura aplicada. Luego, con un poco de flux y con la estación de calor, retiramos el circuito averiado. Una vez retirado el circuito, con ayuda del cautín procedemos a retirar todo el exceso de estaño. Luego se realiza una buena limpieza y se quita todo residuo de flux. Una vez lista la placa, vamos a proceder a soldar el circuito nuevo. Aplicamos un poco de flux, el cual ayudará a la correcta soldadura del circuito. Ahora centramos lo más que podamos el circuito y con ayuda de la estación de calor procedemos a soldarlo. Se retira la cinta térmica y se realiza una buena limpieza de la placa. Como vemos en pantalla, el circuito ha sido soldado correctamente y no tenemos ningún residuo alrededor. Aplicamos un poco de flux en los puntos de interconexión de la placa para poder quitar el exceso de estaño. Esto lo vamos a hacer para cambiar la aleación para unir las placas, debido a que el estaño original que trae de fábrica esta placa tiene un punto de fusión muy alto, y pues al momento de soldarlo, si intentamos soldarlo con este mismo estaño, pues corremos el riesgo de apagar el teléfono, porque como mencioné anteriormente, el estaño tiene un punto de fusión muy alto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar un estaño de menor aleación, pues para poder soldarlo más seguro y evitar de que pues se vaya a apagar el teléfono. Con ayuda del cautín y la malla quitamos todo el estaño, y después de haber
terminado, realizamos una buena limpieza. Pasamos a esta cámara y vamos a proceder a realizar un revaling a la placa. Con ayuda de este stencil y con estaño vamos a aplicarlo por todos los puntos de interconexión de la placa. Ahora retiramos el stencil y con ayuda de la estación de calor vamos a fundir el estaño aplicado para generar las esferas de estaño. Luego de haber realizado el revaling a la placa, vamos a proceder a unirlas. Otra vez, con ayuda de la precalentadora, vamos a centrar bien la placa y a unos 220 grados vamos a volver a unirla. Luego de haber unido las placas, vamos a soldar nuevamente la antena 5G con ayuda del cautín. Realizamos una buena limpieza para evitar dejar residuos. Ahora vamos a volver a poner las etiquetas quitadas al principio del video para dejar la placa lo más original posible. Como vemos, la placa ha quedado prácticamente como nueva y pues ahora vamos a proceder a montarla en su housing. Conectamos todos los flexores cuidadosamente e instalamos la antena 5G. Luego de haber montado completamente el dispositivo, vamos a proceder a realizar la medición con el osciloscopio en el punto de la línea de comunicación del touch. Encendemos el iPhone y tomamos la sonda del osciloscopio en el punto de medición. Y como vemos, ya tenemos pulsos, lo que indica de que pues el circuito está trabajando correctamente. Voy a ampliar un poco la gráfica captada para poder analizarla un poco. Como les mencioné anteriormente,
podemos notar que ya tenemos una serie de pulsos, lo que significa de que el circuito se está comunicando correctamente con el conector de la pantalla. Entonces conectamos y vamos a realizar las respectivas pruebas. Conectamos el cargador y esperamos a que encienda el dispositivo. Una vez encendido, podemos notar de que el touch ya se encuentra funcionando normalmente. Pasemos a esta otra cámara para poder ver un poco mejor y podemos ver de que ya el touch funciona muy bien y también el dispositivo ya reconoce el cable USB y carga normalmente. Vamos a desbloquear el equipo y podemos ver que el Wi-Fi y el Bluetooth se encuentran activos y funcionando correctamente, lo que quiere decir que las placas quedaron correctamente unidas y vemos el equipo cargando también. Entonces, con esto concluimos nuestra reparación. Espero que les guste el video y recuerda que estamos en servicio. Cotiza tu reparación con nosotros.